Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos en la casa del Señor en esta tarde, hermanos? Amén. ¿Cuántos están contentos porque vamos a recibir palabra del Señor? Amén. Yo quiero recibir palabra de Dios, hermanos. Yo no quiero recibir nada de mí, hermanos. Quiero que en esta tarde, cuando hagamos la oración, que sea el Señor hablando a través de este servidor, hermanos. No me siento todavía muy digno, ni el sábelo todo, ni que yo pueda predicar aquí ni allá, no, simplemente dejamos que el Señor hable a través de nosotros, mis hermanos. Vamos a ir, hermanos, primeramente a segunda de Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo y vamos a ir al capítulo 3 y versículo 15, está ahí arriba. Cuando lo tengan me dan un amén. Yo aquí lo tengo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Mi volumen es el número 5, por si le quiere bajar tantito para que no retumbe. Amén. Ya lo tiene, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Si no tiene Biblia, va a estar allá arriba, lo vamos a leer. Y la palabra del Señor dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo. ¿Este es el 16, mis hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Todos juntos el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremenda enseñanza que nos deja nuestro Señor y nos hace saber para qué es la palabra de Dios, qué efectos tiene la palabra de Dios en el hombre, en la humanidad y en todo, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor hablando a través de este siervo. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea su sagrado nombre, mi Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que sea usted, Señor, honrando y glorificando su palabra, Señor. Le pido que no salga nada de mi corazón, nada de mis pensamientos, Señor, sino que tome control de mí, Señor, para que sea usted hablando a través, que yo solo sea el instrumento, Señor, para poder transmitir tu mensaje. Te pedimos, Espíritu Santo, que te estés paseando aquí con nosotros, Jesucristo. Te rogamos, Señor, que sea usted hablando. Padre Todopoderoso, sé con nosotros, Señor. Y te pedimos que toda maldad, toda oposición que en este momento se encuentre, sean sacados de aquí, y en el precioso nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, y por la sangre de mi Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vamos a ir a 2 Timoteo 3:15. Vamos a regresar a 2 Timoteo 3:15 y el título de esta enseñanza, mis hermanos, es 7 cargos contra la iglesia, hermanos. Imagínense, 7 cargos en contra de la iglesia. O sea, 7 cosas que suceden en diferentes iglesias, mis hermanos. 7 cosas que no deberían de estar sucediendo. Pero primeramente vamos a ver por qué Dios nos deja la palabra y verdaderamente si nosotros estamos creyendo en la veracidad de la palabra, si estamos creyendo que este libro es el manual del cristiano o el manual de nuestras vidas, ¿verdad, mis hermanos? A veces nosotros o algunas personas no creen en el libro que Dios nos dejó, en la palabra de Dios. Dicen, no, es que ese libro no está completo, no, es que ese libro lo escribieron hombres. Y yo siento, mis queridos hermanos, que solamente son excusas para no vivir una vida como a Cristo le agrada, sino que ellos, aún siendo entre comillas cristianos, como dice nuestro pastor más bien cristianos, quieren vivir la vida como a ellos les agrada. En diferentes denominaciones, por no decir nombre, porque no estamos para juzgar a nadie, hacen cosas que ya el Hijo de Dios o el que haya entregado su alma, su corazón a Dios, no debe de estar haciendo, ¿verdad? Me platicaban unas personas, cuando yo voy a hacer mis trabajos, me dicen que en la denominación donde ellos se encuentran, pues ellos bailan todavía. Y otras personas me platicaban que ellos todavía toman, que porque no tienen nada de malo. Y ellos bailan y que porque no tienen nada de malo. Pero no sé si ellos sepan que dentro de cada persona que ha tomado a Jesucristo como su Salvador, mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la casa, ¿de qué forma? La casa del Espíritu Santo tiene que estar limpia, ¿verdad?
No podemos tener cosas malas dentro de nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ir a 2 Timoteo 3:15 y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bueno, ¿cuándo viene la niñez? Puede ser desde cuando eras pequeño o desde que empezaste a conocer a Jesucristo, porque eres un niño en el Evangelio, eres un niño que todavía no conoces, eres un bebé y vas dando pasos y pasos hasta que conoces la Escritura la Escritura te da sabiduría y te da el entendimiento cómo te debes de comportar como un cristiano. No solamente en la iglesia, hermanos, porque en la iglesia, mis hermanos, usualmente lo que pasa es que algunos cristianos, hermanos, en la iglesia son los mejores santos. Yo pienso que hasta areolita han de tener. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando salen de la iglesia? Son los peores maridos, son los peores cristianos, son los peores hermanos. Digamos por un ejemplo, que un hermano sale y ya va para su casa y de repente ve otro hermano por ahí y ya se le ponchó la llanta y no le ayuda, se va derecho. ¿Qué testimonio está dando? Ningún buen testimonio, ¿verdad? Entonces dice así, mis hermanos, y que desde la niñez, nosotros ya conocemos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, nuestro carácter como cristianos debe ser un carácter maduro. Debe ser un carácter pasivo hacia los demás, un carácter amoroso, un carácter que con gracia, cuando hablemos con los demás, tiene que ser con gracia, sin ningún tipo de exigencia. ¿Por qué? Porque ya mora dentro de nosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? No moran las huestes y potestades de los aires, no moran los demonios o los chamucos o los diablos, Satanás, no, hermanos. Dentro de nosotros ya mora el Espíritu Santo. Pero ¿qué dicen allá afuera algunas denominaciones? Bueno, la pregunta que se hacía, ¿se puede un demonio tomar a un cristiano? Y la respuesta es no, mis hermanos. Porque si el verdadero cristiano está caminando verdaderamente con Dios, está haciendo las cosas de Dios, y el Espíritu Santo mora en él, tiene a Jesucristo en él, ¿cómo podría ser posible que se le meta un demonio a un cristiano? De ninguna manera. Ahora, si que dice ser cristiano anda haciendo cosas malas por allá, pues déjenme decirle que a lo mejor nunca fue salvo, porque la salvación no se pierde. El día que fuiste salvo, el Espíritu Santo te selló como hijo de Dios. Pero solamente si lo hiciste de corazón, porque la palabra del Señor dice que a algunos le confesaron como mis hermanos. ¿De qué? De labios, ¿verdad? No lo hicieron verdaderamente. Escudriñemos nuestro corazón, escudriñemos nuestro ser, escudriñemos, y digo hemos, porque me imparte a mí también, para ver cómo estamos caminando delante del Señor, para ver si verdaderamente estamos siendo fieles al Señor. Las sillas los hermanos que no se encuentran, posiblemente se encuentran malos, pero algunos tal vez no vinieron, y ahí es donde debemos de ver, hermanos, dónde está puesto nuestro corazón. O está puesto en el humano, o está puesto en el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Nuestro corazón como prioridad, mis hermanos, tiene que estar en el Señor, como dice la Escritura, puesto los ojos en quién, hermanos? Cristo. En Cristo, el autor y consumador de la fe, el autor de la fe, el que hizo el sacrificio, ¿en dónde, hermanos? En la cruz. Pero el sacrificio de Jesucristo no solo empezó en la cruz, empezó desde que empezó a caminar hacia la cruz. El castigo terrible que llevó por cada uno de nosotros, el castigo de que le jalaron las barbas, el castigo de que le pegaron en la cara, el castigo de que le pusieron una corona en su cabeza, el castigo que lo apuñalaron, el castigo de que lo crucificaron en esa cruz. ¿Y por qué, hermanos? Por causa de cada uno de nosotros. Pero Dios, en Juan 3:16, dice que nos amó de una tal manera, de una manera que es el amor agape. Esa manera, mis hermanos, nadie de nosotros la puede dar, solamente Dios, dice la palabra del Señor. Es un amor incondicional, un amor inalcanzable. Por lo tanto, muere en la cruz por nosotros, para que nosotros vengamos a Él, le tomemos como nuestro Salvador y evademos, ¿qué, hermanos? ¿Qué lugar? El infierno. El infierno. Imagínense el gran sacrificio que Jesucristo hizo. Pero ya una vez evadimos el infierno, y no solo así, sino nos deja la palabra para saber para qué es la palabra de Dios. Dice ahí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por lo tanto, el comportamiento de nosotros, hermanos, debe de ser acorde la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, cuando reaccionemos a cualquier cosa, hermanos, antes de reaccionar, dice la palabra del Señor que debemos de ser tardos para responder. ¿Por qué?
Porque a veces escuchamos las cosas y pensamos que es para nosotros. Pero no, a veces el Señor está hablando en general, ¿verdad? Entonces dices, ¿cómo seamos tarde para hablar? No todo el tiempo viene para nosotros. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las que te pueden hacer, ¿qué, hermanos? Sabio. Sabio. ¿En qué aspectos te puede hacer sabio? En buenos buenas decisiones, en tener buenas amistades que te traigan a los caminos de Dios. No estoy diciendo que no le hables a la gente, porque tenemos un comando nosotros que es ir y hablar a la gente de nuestro Señor Jesucristo, que es la gran comisión, ¿verdad? Dice, te puede ser sabio para la salvación. ¿La salvación de qué? Primeramente la salvación de nuestra alma, que no vaya al infierno. Y la segunda es para las cosas que nos pueden pasar allá afuera. La palabra del Señor, mis hermanos, nos instruye, ¿para qué, hermanos? Para lo que viene al diario vivir. Aquí podemos encontrar, digamos que usted tiene una duda, usted lee la palabra del Señor. Yo me acuerdo que el Señor le hizo así de esta forma. Voy a pedir para que el Señor me bendiga y salga de este problema, el cual nosotros a veces no tenemos la salida. Dice la palabra de Dios que a veces estamos en un callejón sin salida o un camino sin salida, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, hermanos? A veces vamos a consultar gente que no tiene nada que ver con la obra del Señor, gente que no conoce de Jesucristo, gente que en su corazón, mis hermanos, tienen maldad, gente que en su corazón no tienen a Cristo. Lo único que tienen es un deseo de odio, un deseo de venganza, un deseo de hacer mal. Y nosotros como cristianos vemos que esta persona brilla bonito, venimos, hermanos, y hablamos con ellos, pero ¿qué hay en su corazón? Deseo, maldad y destrucción, ¿verdad? Entonces nosotros no consultamos eso, o esas personas, ni libros de cómo ser autosuficiente, ni libros de cómo ser millonarios, ni libros de cómo creer. Lo que nosotros consultamos para un beneficio verdadero, un beneficio que viene desde los cielos, es la palabra de Dios. No podemos consultar ni brujos, ni adivinos, ni hechiceros, dice la palabra del Señor. No podemos consultar nada de eso. Por eso dice que desde la niñez, o sea, desde que empezamos, conocemos las Escrituras y dice que nos hace sabios para salvación del infierno, ¿verdad? Y una vez que somos salvos, nos dice que nos arrepentimos de todos nuestros pecados y dejamos de hacer todas las maldades o todas las cosas malas que hicimos con anterioridad, ¿verdad, mis hermanos? Si yo era malo, si yo era chismoso, si yo era un ladrón, si yo era egoísta y todas esas cosas, cuando vengo a Cristo, me arrepiento verdaderamente desde el fondo de mi corazón y dejo de hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya mora el Espíritu Santo dentro de mí. Número 16, ahí mismo. Dice, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es la salvación, hermanos? ¿Por qué creemos? Creemos porque pensamos que cuando venimos a Dios o a Jesucristo y le decimos Jesucristo o Dios y necesito esto, ¿cómo lo vemos nosotros, hermanos? Porque Él dice que es por la fe. Hay personas, mis hermanos, que unos piensan que Jesucristo, Dios, es un genio. Hay algunos que piensan que es un genio, pero déjame decir, mi hermano, que Dios no es como un genio que le pides un deseo y te lo va a dar. No. Dice que por fe, creyendo en Jesucristo, que lo que le estás pidiendo te lo va a dar. Pero si no te lo da es porque no es bueno para ti. Vamos a seguir la voluntad de nuestro Señor. Por eso dice por la fe, siguiendo la voluntad del Señor, creyendo en el Señor. Pero no solamente creer como una creencia de decir, bueno, voy a hacerlo. Señor, mira, yo te encargo que por favor te pido esto y a ver si puedes. No. O Señor, ¿será que tienes el poder suficiente para hacer lo que yo te estoy pidiendo? No, mis hermanos. Nosotros tenemos un Dios que tiene un atributo que es la omnipotencia. ¿Amén? Carlitos, siéntate. Tenemos un Dios que es omnipotente. ¿Qué es la omnipotencia, mis hermanos? La omnipotencia, mis hermanos, es que es un Dios todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Otro de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es la omnisciencia, que Él todo lo sabe y tiene el poder para darnos todo lo que necesitamos. Si algún hermano tiene alguna enfermedad y pone su fe en Jesucristo, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Pero una verdadera fe, no una fe como dudando. ¿Qué sucederá? Se va a sanar, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó aquí? Que se levantó un paralítico, ¿no? Porque tuvo fe, ¿verdad?
Y luego metieron a uno por el techo y lo sanó porque tuvo fe, ¿verdad? Los 4 amigos tuvieron fe. Amén, mis hermanos. Sí, amén. Número 16 dice, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. No es inspirada por un amigo que se inventó un libro por allá. No es inspirada por aquel que dijo que se le apareció un ángel y le escribió en algunas tablas de oro, un tal Moroni. Si saben de quién hablo, ¿verdad? Y le dio un Nuevo Testamento de Jesucristo. La palabra del Señor, tengan cuidado con esas cosas, mis hermanos. La palabra del Señor dice que el que traiga un nuevo evangelio o por un ángel sea que, mis hermanos, sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con todas las falsas doctrinas, tengamos cuidado con todos los vientos de doctrina. ¿Qué son los vientos de doctrina? Los vientos de doctrina es todo lo que se puede ver bonito, pero no es real. Todo lo que nos quieran enseñar, hermanos, todo lo que nos quieran que nosotros atesoremos en nuestro corazón, tenemos que verlo todo el tiempo a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos. Porque de otra forma, hermanos, la Biblia dice que hasta los, ¿qué? ¿Serán qué? Justos serán engañados por este tipo de falsas doctrinas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar en el diario vivir, ya lo habíamos hablado. Para enseñar, hermanos, de cómo caminar, de cómo dirigirnos, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. El redarguir, hermanos, es cuando vamos a hacer algo malo. ¿Qué sentimos en el corazón, hermanos? ¿Sentimos bonito cuando vamos a hacer algo malo o no? Nos redarguye el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice, hey, hermano, me dice, hey, Carlitos, a mí, ¿verdad? Me dice, hey, Carlos, no hagas eso. Y yo sé, ¿por qué? Porque no está bien, porque no le agrada a Dios. Y que de repente yo voy a una casa, entro a la casa a hacer mi trabajo y veo dinero y joyas y las quiero agarrar. Eso es una tentación del diablo para destruirme. Pero viene el Espíritu Santo que me redarguye y me dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, porque no le agrada eso al Señor. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. A veces, hermanos, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? O algunas veces sentimos que nosotros somos, ¿qué? Autosuficientes, ¿verdad? Como decía una predicación, que todo lo podemos, todo lo sabemos, y que sin nosotros nadie puede hacer nada. No, hermanos, el único autosuficiente se llama Jesucristo y mora en los cielos y dentro de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros sí necesitamos ayuda de los demás. Sí, pues debemos de trabajar en equipo, debemos trabajar en conjunto, debemos trabajar en una sola dirección, hermanos. Tenemos que, ya como cristianos y teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos trabajar en la iglesia y decir, por ejemplo, digamos que el hermano Boll dice, no, pues me cae mal el hermano Ignacio, no, mejor no voy. No, hermanos, tenemos que trabajar en comunión, hermanos, porque ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que trabajar, como dicen en inglés, one accord, o sea, un mismo caminar, un mismo sentir, una misma visión. No podemos estar apartados, hermanos, somos un solo cuerpo, entienden eso. Tenemos que trabajar en la obra de lo que Dios quiera que trabajamos o hagamos aquí en la obra del Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para hacer lo correcto, hermanos, lo que le agrada a Dios. No prejuzguemos, hermanos, a los demás por lo que miramos, sino hasta que tengamos, como dicen, los cabellos o los pelos de la burra parda. Entonces sí. Pero de otra forma, hermanos, no podemos prejuzgar a los demás, hermanos. Tenemos que amarles, tenemos que ayudarles, tenemos que estar con ellos. Amén, mis hermanos. Entonces, número 17, estamos viendo por qué las escrituras Dios nos las dio y para qué sirven. ¿Okay? En el número 2 Timoteo 3:17, a fin, hermanos, todo esto que les expliqué es por un solo propósito, a fin de que el hombre, cuando habla del hombre, hermanos, habla en general a la humanidad, hombre y mujer, no solamente al hombre, ¿verdad? Si no diría la mujer, bueno, pues para el hombre yo hago lo que yo quiera y se acabó, porque a mí Dios no me dice nada ahí. Pero ahí dice, a fin de que el hombre, o sea, la humanidad, todos completos, dice, el hombre de Dios, o sea, el cristiano, que tiene a Dios en su corazón, sea que, hermanos, perfectos, ¿verdad? Y estamos un poquito, como dicen por ahí, unos predicadores ya de como 80 años que predican, un poquito
lejitos, ¿verdad? De ser perfectos. Nos falta mucho, a veces murmuramos, a veces chismeamos, a veces nos comemos su servidor, todos, taquitos del hermano, de la hermana, del pastor, de todo, ¿verdad? Y a veces opinamos y no sabemos. Yo he caído en esas, hermanos. Yo les digo, a veces opinamos y no sabemos el trasfondo de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que el corazón dice. A veces el corazón está un poquito así enojado, medio malvado y empieza a hablar cosas que no debe de hablar. Y es cuando venimos a Jesucristo y reprendemos ese corazón, ¿verdad, mis hermanos? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué, mis hermanos? Para toda buena obra, ¿verdad? No dice para faltar a la iglesia, no dice para chismear, no dice para juzgar, no dice para hablar, no dice para tener un corazón perverso, un corazón malvado, no dice nada de eso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es toda buena obra? Toda buena obra cae en el segundo mandamiento más grande de toda la palabra del Señor, que dice, ¿cuál es el segundo mandamiento, mis hermanos? Dice primero, amarás a Dios, y viene otro. Amarás al prójimo. ¿Cómo a quién? ¿Y qué pasa cuando los demás no tienen que comer, mis hermanos? Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa cuando un hermano te dice, no tengo para renta? ¿Qué puedes hacer? ¿Estás amando a tu hermano? O dices, no, pues hay que se las vea como puede, ¿verdad? Somos un cuerpo. Somos células del cuerpo de Cristo. Estamos en la misma iglesia, pertenecemos al reino de Dios. Ya cualquier hermano que esté en esa situación se puede acercar al pastor y el pastor viene a nosotros. Y es cuando nosotros decimos, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y yo estoy seguro, no digo que apuesto porque ya no estoy en el mundo, pero estoy seguro que Dios les va a recompensar. Les va a dar más, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Dice, no creemos en la veracidad de la Biblia. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor en Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo versículo, hermanos. Porque nos está hablando, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que está activa desde el principio hasta que nosotros nos vayamos, hermanos. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir la eficacia? La eficacia es que te va a transformar. Si llegaste a la iglesia, como su servidor llegó aquí a la iglesia, con unos jeans, un pantalón, una camisita blanca y los pelos parados, y ya le decía, pastor, ya quiero servir. No, me dijo el pastor, tienes que conocer primero a Cristo. Conocí a Cristo, conocí la palabra viva, conocí la palabra eficaz, y la palabra eficaz que es la Biblia, hermanos, la palabra del Señor, me transformó, hermanos. Ya no soy aquel tranza, ya no soy aquel que andaba en las fiestas todos los fines de semana y entre semana. Ya no soy la persona que era anterior, mis hermanos. Incluso cuando yo estuve en esta iglesia, todavía tenía muchos defectos. Mi hermano Alberto puede dar testimonio. Yo era diferente, era una persona muy diferente, hermanos. Cuando yo vine al Señor y le dije, Señor, quiero que tu palabra viva, haga un cambio en mi ser, y me puse en oración, hermanos, y Dios ha hecho grandes cambios en mi vida. Los que le quiero decir, hermanos, que la palabra les transforma. A veces nosotros pensamos, mis hermanos, que ya estamos bien transformados. Ya sabemos mucha Biblia, ya conocemos y toda la cosa, y pensamos, oh, ya no necesito más. Ya tengo 800,000 años en la iglesia, yo estoy bien santificado. Déjenme decirles, mis hermanos, que delante de Cristo somos como un trapo de inmundicia, hermanos. Entonces, ¿cómo es que estamos santificados, verdad? Es ¿cómo es que sí estamos santificados? Porque dice la palabra que somos santos, pero todavía nos falta mucho. ¿Y cómo podemos llegar a conocer a Cristo y su persona? Es a través de la Biblia. ¿Cómo podemos conocer, mis hermanos, lo que Cristo quiere para con nosotros, las ordenanzas, las enseñanzas y todo lo que quiere como nos comportamos? Es solamente conociendo la palabra del Señor. Entonces en Hebreos 4:12 dice, porque toda la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra del Señor va a entrar a tu corazón,
te va a hacer un efecto cuando entra, mi hermano, y no solo cuando entra, sino cuando sale. Más cortante que una espada de dos filos, mis hermanos. La palabra del Señor tiene poder para transformar, hermano. La palabra del Señor tiene poder para sanar. La palabra del Señor tiene poder para hacer cambios en nuestras personas, tiene poder para sanar, tiene poder que usted no se imagina. Usted solamente confía en el Señor, confiemos en el Señor, porque la palabra tiene poder, es viva y es eficaz. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más que cortante que toda espada de dos filos. El que sigue es el mismo, pero está a la mitad. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Todo lo que hagamos escondidas, mis hermanos, Él ya lo miró. Es manifestado. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas. ¿Están a la vista de quién? Están a la vista de Dios. Cualquier cosa, mis hermanos, que nosotros como cristianos estemos haciendo por allá, nos podemos esconder del pastor, de los hermanos líderes, incluso de los mismos hermanos de la iglesia, pero todo lo malo o todo lo que hagamos en contra de lo que es la naturaleza de Dios, ya está desnudo. Ya Dios lo está mirando. Así es que, hermanos, como verdaderos cristianos, por eso dice que debemos de escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos, para que tengamos la sabiduría y no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque sepamos, hermanos, que si dice la palabra que si nos vamos al fondo del mar, ahí va a estar con nosotros. Amén. Si nos vamos a la luna, como Él amor a nuestro corazón, ahí va a estar con nosotros. ¿Verdad? Si nos vamos a esconder en un cuarto, ahí está con nosotros. Y Él nos está viendo. Y cada cosa mala que hagamos en nuestra vida, está el Espíritu Santo. ¿Cómo está? ¿Contento, mis hermanos? No. ¿Cómo está el Espíritu Santo? Está así contristado. Está todo triste ahí el Espíritu Santo de que nosotros verdaderamente no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Amén. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a quién, hermanos. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas, amor? A hermanos. A Dios, ¿verdad? Ya iba a decir amor, estaba pensando en lo que... Entonces le tenemos que dar cuenta, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos engañar al mundo, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a quien usted quiera engañar, mis hermanos, pero al único que no vas a engañar es a Dios, y al único que le vas a dar cuentas en aquel día es a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces debemos creer en la veracidad de la palabra de Dios, que tiene poder para transformarnos, tiene poder para cambiarnos. También, hermanos, debemos de creer que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Ya fuimos ahí, ¿verdad? Ahorita. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios es inspirada por Él. Segunda de Timoteo 3:16, mis hermanos. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Ahí lo van a poner arriba, si no trae su Biblia. Y luego vamos a ir a versículo 3:16. La palabra del Señor en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra clave en este versículo, mis hermanos, tienen que tener la certeza 100%, hermanos, que esta palabra de Dios es real. Amén. Porque, hermanos, hay gente, hermanos, que no creen esto. Creen en otras cosas. Creen en filosofías humanas, creen en cuentos de hadas, creen en libros inventados, pero nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros que este es el único libro que Dios ha dejado a su pueblo, que somos nosotros. Amén. Amén. Ahora, lo segundo, a veces, hermanos, no creemos que la palabra del Señor es suficiente. Lo primero es creer en la veracidad de la palabra de Dios, saber que la Biblia es inspirada por Dios a hombres, y lo tercero es la Biblia es suficiente, mis hermanos. No necesitamos más. Segunda de Corintios
Vamos a ir a 2 de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Déjenme bajar un poquito el micrófono, está un poco duro. Ok, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 9. Cuando lo tengan, me dan un amén. ¿Ya lo tienen? Amén. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios. ¿Qué es lo que nos dice primeramente? Que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros, ¿qué, hermanos? Toda gracia. Pero ¿cómo vamos a tener la gracia del Señor, mis hermanos? A través del conocimiento de Jesucristo, a través de sus estatutos, a través de sus mandatos y a través de todo lo que Él hizo, a través de su palabra de Dios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo el ¿qué? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Una vez más, hermanos, la palabra del Señor es suficiente y nos encamina, mis hermanos, a buenas obras. En la palabra del Señor, mis hermanos, va a encontrar sucesos de personas que hicieron cosas malas, pero al último quedaron derrotados porque el Señor no estaba con ellos. Pero cuando el Señor está con nosotros, es más que suficiente. El versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nosotros, hermanos, tenemos que saber, hermanos, que la Biblia es suficiente. ¿Y quiénes son los pobres, hermanos? Los pobres son aquellos que se encuentran sin Cristo. No estamos hablando materialmente, sino espiritualmente. Si venimos a ellos, hermanos, e impartimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces habrá justicia permanente para ellos. Quiero decir que habrá salvación y evitarán el infierno. Amén. El primer cargo es una negación de la suficiencia de las Escrituras y la práctica de las mismas. Ya vimos que sabemos que la Biblia es la verdad, es inspirada por Dios y es suficiente. Número 2, me dice 5 minutos, hermano, por favor. Número 2, la segunda acusación es una ignorancia acerca de Dios. Esto está terrible, hermanos. Porque no conocer de Dios y tratar de conocer de Dios es una cosa y otra. Por ejemplo, ¿qué es conocer de Dios? Conocer de Dios es leer la palabra de Dios y memorizar versículos y practicar la Biblia, practicar lo que dice el Señor. Tratar de conocer al Señor es escuchar y retener partecitas. ¿Y lo demás? ¿Qué tal si dices un versículo a la mitad y ya dijiste algo que no querías decir porque no te sabes el versículo completo? ¿Qué tal si dices que la Biblia dice algo, pero como no conoces la Biblia, ahí le metes algo y ya lo manipulaste? Esto es lo que sucede en diferentes lugares. Dice, una ignorancia acerca de Dios. Tenemos que conocer a Jesucristo, porque afuera, mis hermanos, nos vamos a encontrar personas que nos van a querer hacer trizas, nos van a querer destruir. Y hay mucha enseñanza diabólica allá afuera que puede, ¿mande? Yo pensé que me hablaba. Que puede destruirnos, nos puede llevar a diferentes caminos que no son la de Jesucristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 30. Cuando lo tengan me dan una amén, hermanos. Me hace así, hermano, voy cuando ya. ¿Eh? Ok, vamos a ir a Hechos 17, 30 y dice, y estamos hablando de la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que conocer las escrituras de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué, hermanos? Ignorancia. De esta ignorancia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos Biblia o estamos ignorando Biblia? Tenemos que conocer Biblia, hermanos, porque el enemigo al que ataca primeramente es al Hijo de Dios, al cristiano, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, mis hermanos, nosotros ya nos arrepentimos, ¿verdad? Ya venimos a Jesucristo. Amén. Pero cuando dice, manda a todos los hombres que se arrepientan, es que vengan a conocerle a Él, que dejen de hacer las cosas, que toma la prioridad y vengan a conocer al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios, habiendo pasado por alto tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a ir a Jeremías,
capítulo 9, 23 al 24. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Y qué sucede en muchos lugares, mis hermanos? Algunos hermanos pretenden saber demasiada Biblia y se alaban. ¿Se recuerdan de un caso que tuvimos hace como 2 años? Teníamos sabelotodos aquí, ¿se recuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Y qué pasó? No están. Porque dice que la palabra del Señor es para qué, hermanos. No es para destruir, ¿verdad? ¿Es para qué? Enseñar. Es para edificar, hermanos. La palabra del Señor se debe usar para edificar, hermanos. Si usted sabe Biblia, y cuando hable de Biblia, hermanos, sea para edificación y no para destrucción. Amén. ¿Por qué? Porque entonces cuando viene la mano de Dios hacia nosotros, hermanos, y nos puede reprender. Porque su palabra está aquí para edificarnos, no para destruirnos. ¿Quién es el que quiere destruir, mis hermanos? ¿Cómo se llama? Satanás. Satanás es el que quiere destruir. Pero nosotros estamos para edificar a los demás, hermanos. Si un hermano no sabe Biblia, pues edifícale con Biblia, pero que sea positivo, hermano. Si le vas a decir que se va a ir al infierno porque no tiene Cristo, dile de una forma bíblica, sin que esté como si fuéramos como un león rugente, ¿verdad, hermanos? Nomás para destruirlos, no. Díselo bíblicamente. Mira, la palabra del Señor dice que todos los que creyeron en Cristo no se van a ir al infierno. 5. 2 minutos, que no se van al infierno y todas esas cosas. Entonces la palabra del Señor, hermanos, es verdadera, es inspirada por Dios y es suficiente para con nosotros, hermanos. Amén. Y cuando vayas a edificar y cuando vayas a hablar de la palabra del Señor, edifica y no destruyas. También hablamos el no prejuzgar a los demás y también, mis hermanos, hablamos de que no debemos de ser tardos para contestar, para pensar. Y también hablamos, mis hermanos, que debemos de ayudar al prójimo, porque el segundo mandamiento es ¿amarás a quién? ¿A tus amigos? ¿A tus cuates? ¿A tus conocidos? ¿A los que te sientes con la mesa allá atrás? No, ¿verdad, hermanos? ¿Amarás a quién? A tu prójimo. A tu prójimo, ¿cómo a quién? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Si comes, asegúrate que comas a tu prójimo, ¿verdad? Ayuda en todo lo que puedas a tu prójimo. Ok, mis hermanos, por causa de tiempo, llegamos hasta el segundo punto. El último punto fue, mis hermanos, conocer de la palabra de Dios. Amén. Amén.